Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer programa de Moebius, un proyecto audiovisual de la Universidad Nacional de Chaco Austral en coproducción con Chaco TV, organizado desde la carrera de Psicología pronta a abrir sus puertas. Durante 12 programas nos vamos a ir metiendo en distintas temáticas que nos interpelan como sociedad y para esto vamos a estar entrevistando a referentes del campo académico, de la investigación, profesionales de la gestión pública, entre otros. Arrancamos este primer programa con una problemática que atraviesa los modos de pensar, de sentir, de hacer, de vincularnos en una época donde la lógica del consumo impera en nuestro cotidiano. Hablaremos del consumo problemático de sustancias. ¿Cuándo un consumo es problemático? ¿Es problemático por la cantidad que se consume? ¿Es problemático por el impacto en el cuerpo, en la salud física de una persona? ¿Hay sustancias y modalidades que dan estatus, pertenencia social y otras que excluyen? ¿Las drogas son efectivamente el problema en el consumo? Algunas de tantas preguntas sobre este tema. Actualmente estamos ante un cambio de paradigma, de considerar el problema de las drogas a problematizar el consumo. Este cambio de paradigma intenta dejar atrás miradas que simplifican, como por ejemplo una perspectiva biologicista atenta solamente al impacto de una sustancia en un cuerpo, o discursos que relacionan la delincuencia con el consumo, promoviendo prejuicios. En estos últimos años se trata de promover prácticas con perspectiva de inclusión social que tengan en cuenta la variedad de tratamientos y abordajes disponibles, donde las personas que están atravesando esta situación puedan formar parte, implicarse en el proceso de análisis y acciones necesarias para salir de allí. Iniciamos de esta manera Moebius. Comenzamos a desarrollar esta temática de la mano de Alberto Trimboli. Él es doctor en psicología, fundó, presidió la Asociación Argentina de Salud Mental, presidió también la Federación Mundial de Salud Mental, integró el órgano de revisión, docente universitario de la Universidad de La Sapienza en Roma, Universidad de Buenos Aires también. Veamos qué nos decía Alberto Trimboli sobre el abordaje del consumo problemático desde el campo de la salud mental. Alberto, un gusto compartir esta entrevista con vos, muchas gracias. Comienzo por preguntarte cómo definirías el consumo problemático de sustancias. Bueno, la pregunta es realmente importante porque siempre ponemos el acento en las adicciones y el consumo problemático de sustancias, sean o no legales o ilegales, es mucho más amplio. El consumo se convierte en problemático cuando empieza a afectar otras esferas de la vida, como la familiar, la educativa, la laboral, la social, bueno, diferentes aspectos de la vida. Alberto, ¿cómo podría caracterizarse la relación de un sujeto, de una persona, con las sustancias? Hablabas de distintas situaciones, de uso, abuso, dependencia. Bueno, la relación claramente con la sustancia depende de un aparato psíquico que tiene que desenvolverse en determinada situación, digamos en la vida cotidiana. Existen sustancias que no son legales y que sin embargo pueden llegar a producir un problema, digamos, es decir, hay también un consumo problemático, como puede ser el alcohol, pueden ser los psicofármacos o puede ser el tabaco. Eso en sustancias psicoactivas. Pero tenemos otras sustancias también que es, por ejemplo, la comida, que puede producir obesidad, anorexia, bulimia. Es decir, que si nosotros logramos no centrarnos solamente en las sustancias prohibidas por la ley, vamos a poder tener un panorama mucho más amplio y actuar por ahí en forma preventiva mucho mejor.
¿Qué tipo de tratamientos, modalidades de abordaje del consumo problemático existen hoy en nuestro país? En la Argentina, y yo diría también en el mundo, hay como una tendencia a abordar la problemática desde el encierro, desde la internación. Existen muy pocos dispositivos que abordan la problemática en forma ambulatoria. En este momento, lo que se estaría tratando de lograr es abordar las problemáticas de los consumos, de los padecimientos mentales en forma ambulatoria con apoyo comunitario. Y también hay como un estigma positivo y uno negativo. Cuando una persona de ciertos recursos económicos consume sustancias, es como que lo hace para divertirse. En cambio, cuando un pobre lo hace, es para robar, es para delinquir, es porque es violento. Entonces, si una persona es violenta, es delincuente, y tiene que ver con la marginalidad, el recurso terapéutico que da como resultado sería la internación, el encierro. Entonces hay personas que pasan 1, 2 o 3 años internados y cuando salen vuelven a ese mismo medio, vuelven a esa misma situación que por ahí los había llevado a esa situación problemática. Nosotros en la Ley Nacional de Salud Mental tenemos el famoso artículo 4, que dice que las adicciones deben ser abordadas dentro de las políticas de salud mental. Esto lo que quiere decir es que las adicciones o los consumos problemáticos deben ser considerados problemas de salud. Tanto los hospitales, los centros de salud, los centros de salud mental deben abordar la problemática. Son excluidos por la misma representación social que yo decía antes. Si son delincuentes, bueno, ¿qué vienen a hacer al hospital? Si son marginales y si son violentos, que queden fuera del hospital. Hay que, cambiarlo, hay que trabajar mucho con el sistema de salud, con los profesionales de la salud mental y abordar la problemática en forma intersectorial, es decir, desde la salud, desde lo social, desde lo espiritual, desde el ámbito laboral, desde la vivienda. No puede un solo sector abordar esta problemática porque si no lo que tenemos es lo que por ahí teníamos hasta ahora, que era abordajes parcializados que no nos llevaban a ningún lado. ¿Cómo podrías caracterizar, Alberto, la relación entre las personas que están atravesando un consumo problemático con la ley? Bueno, tenemos una ley de drogas que tiene 30 años, que dentro de la misma ley tenemos al narcotráfico y al consumidor. Considera que una persona que tiene una sustancia para consumo es un delincuente. La ley no considera la singularidad y lo que hace es, en determinado momento del proceso penal, preguntarle, ¿quiere hacer un tratamiento o no? Si no quiere hacer un tratamiento, el proceso sigue y si quiere hacer un tratamiento, el proceso penal se suspende para que haga un tratamiento. Ahora, si esta persona no logra una recuperación, como dice la ley, entonces el proceso sigue. Digamos que es algo que tiene que ver con un paradigma muy viejo, algo que ayudó mucho al prejuicio, a la estigmatización de las personas. Lo que tenemos es una persona que está en problemas con la ley penal. Tenés muchísimos años de experiencia en la clínica y en el abordaje de esta problemática. ¿Qué diferencias vas observando a lo largo de los años en relación a la presentación sintomática o a la presentación de la problemática? Acá en la Argentina aparece prácticamente simultáneamente esta ley de drogas que yo digo y, la visibilización de la problemática. En ese momento, por ahí en los años 80, mediados de los 80, lo que teníamos era una persona que se inyectaba, ciertas sustancias y, por supuesto, entonces teníamos el tema del HIV-Sida. Después lo que teníamos era chicos, adolescentes, que los padres por ahí descubrían que tenía algún tipo de sustancias y se alarmaban y lo llevaban al hospital. Y después lo que fuimos teniendo es personas, y esto es bueno, que pueden percibir
su consumo problemático y consultan. Esto es importante porque lo que hizo es que al visibilizarse mucho más y al criticar mucho más este paradigma viejo, la sociedad está empezando a ver que es un problema de salud, está empezando recién, y entonces las personas se pueden acercar más al hospital. Nos tenemos que imaginar en esas épocas donde estaba asociado, digamos, la persona que consumía con el delincuente, ¿cómo vamos a esperar que una persona que sabe que, digamos, la ley lo considera delincuente, acercarse a un hospital y decir yo consumo, yo hago esto? Muchas gracias por compartir tu tiempo en esta entrevista. Muchas gracias. Los consumos problemáticos de sustancias atraviesan a todas las clases sociales y constituyen fenómenos multidimensionales y complejos. El desconocimiento sobre la problemática genera prejuicios sobre quienes consumen sustancias psicoactivas, así como los discursos y acciones de control social llevan a su discriminación. La Ley Nacional de Salud Mental establece que las adicciones deben ser abordadas como parte de las políticas de salud mental, reconociendo el problema dentro de la esfera de la salud pública. Según un estudio de Cedronar, el mayor consumo en las distintas edades y géneros se registra en las drogas de uso legal como el alcohol y el tabaco. Las mayores tasas de estos consumos se registran entre los 18 y los 34 años, siendo más elevada entre los varones.